En esta mañana vamos a hablar bajo el tema ¿somos cristianos de apariencia? Y espero que el Señor nos hable a través de su palabra. Así que estén atentos. Y lo que pienso hacer es, si no puedo terminar en esta primera media hora, voy a seguir en la otra media hora, como el tiempo es mío de todas maneras. Es decir que lo que me interesa es que entendamos el mensaje de esta mañana y hemos orado al Señor para que sea de bendición para la iglesia y como siempre que también el Evangelio sea escuchado. Así que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, un capítulo conocido, estaremos hablando los primeros 12 versículos que hablan de la introducción, hablan de los sujetos, hablan del predicado, esto es gramaticalmente, y también habla de a quien va dirigido principalmente y secundariamente a nosotros en este día. Así que los primeros 12 versículos, si pueden ponerse de pie, Mateo capítulo 23. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filanterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Padre, gracias, esta es tu palabra. Y nosotros queremos exponernos a ella. Y te rogamos que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos hable en este día. Y que permita que nosotros no seamos esos, que nosotros no seamos aquellos, que nosotros no seamos lo que aparentamos, sino que nosotros seamos lo que realmente debemos ser. Sabemos que estamos en un mundo oscuro. Ayúdanos a ser la luz de este mundo y la sal de la tierra, porque nosotros estamos llamados a ser diferentes. Aún en este mundo, ayúdanos a ser diferentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. El primer verso nos habla y debemos decir, esto es una parte histórica, una narración de un acontecimiento que fue parte del ministerio de Jesús. Y Jesús prácticamente al borde de ir terminando el ministerio que Dios había puesto en su mano de venir aquí a esta tierra
y sabemos el final, ¿verdad? Venir a morir en esta tierra, venir a predicar su evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, donde Juan el Bautista, como hemos dicho, comienza esa nueva etapa de predicación del evangelio. Y entonces Juan viene y le abre el camino. Juan predica de la venida de Cristo, ¿verdad? A la escena. Se quita Juan y viene el Señor Jesús. Y entonces, en una de sus enseñanzas, y cuánto aprendizaje hay en las enseñanzas del Señor. El Señor dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿Quiénes eran la gente? Bueno, la gente pudo haber sido un grupo grande de personas diferentes. Nosotros sabemos que el ministerio de Jesús fue caracterizado por multitudes que le seguían por diferentes motivos, y ya lo sabemos porque lo habla la Biblia con claridad. Y este no fue un evento diferente, sino prácticamente una continuación. Entonces, en esta gente, este grupo de gente pudo haber habido gente de distintos estratos sociales, ¿verdad? Ricos, pobres, gente curiosa, gente que fueron a buscar algo de lo que ya habían oído que Jesús daba y de lo que Jesús hacía. Pero estaban los discípulos del Señor. Y entonces, como estaban los discípulos, esto llegó a ser parte de su entrenamiento. Pero habían gente de esta que más adelante iban a ser parte también de lo que en un momento dado iban a gritar: crucifiquen al Señor Jesús. Ahí también, y algunos de ahí pueden haberse convertido. Pero el tema de esta mañana es hacer una diferencia entre lo que es religión y relación, entre lo que es ser un religioso y ser un seguidor genuino y real de Jesús. Y el deseo del Señor Jesús era establecer la diferencia primero a sus discípulos, que iban a ser los alumnos convertidos en maestros, y gracias a ellos y a sus enseñanzas nosotros tenemos la enseñanza hoy día. Entonces ellos tenían que aprender para ser diferente, y nosotros vamos a ver la diferencia entre un religioso y un cristiano. Y usted puede pensar que esto se escribió ayer, porque estos mismos problemas lo estamos viviendo hoy día con personas religiosas y personas cristianas. Y si usted pregunta, ¿qué hay más, religioso o cristiano? Religiosos. ¿Pero usted cree que este es un problema de hoy día? No. Mire, no viene ni siquiera de aquí, viene desde antes, porque recuerden que Jesús le va a exponer a ello. Y dentro de la exposición de Jesús habían personas ahí sentadas que eran igualitos que esto que él va a denunciar. Pero esto él lo había vivido durante el camino de su peregrinaje, durante su proceso, ¿verdad?, de predicación de la palabra. Con las personas que Jesús tuvo más problemas, básicamente, fue con los religiosos. Y si usted mira hoy día, con quien más problemas tiene el cristianismo, es con los religiosos, no es con la gente del mundo, es con los religiosos. Entonces, nosotros vamos a ver cómo esto puede ayudarnos a nosotros al día de hoy, cómo puede librarnos de ser religiosos y, como dice el tema, no ser cristiano de apariencia, porque esto es el centro del mensaje del Señor, la apariencia con la que vivían los religiosos, que es la misma apariencia con la que se está viviendo hoy día. Entonces, ya tenemos, ¿verdad?, el sujeto o los sujetos, ¿verdad? Personas dentro de la multitud, y dentro de esa multitud específicamente y primordialmente le habla a escribas y a fariseos. Entonces nosotros vamos a ver quién era uno, quién era el otro y qué hacían, qué tanto daño hacían. Dice el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí están. La cátedra de Moisés se entiende como lo que hasta ese momento existía de la Biblia, que era la ley
de Moisés por la cual el pueblo de Dios tenía que regirse. Y cuando dice se sientan, habían algunas sinagogas en el tiempo de Jesús y en ese tiempo que tenían una silla, una sola silla donde se sentaba el maestro, se le llamaba maestro, el rabino, el fariseo dentro de los fariseos, porque no todos los fariseos eran maestros, aunque ellos todos conocían la ley, ¿verdad? Pero no era que todos eran maestros, dentro de ellos habían maestros específicos. Entonces ahí se sentaba a enseñar en la sinagoga. Vamos a ver ese cuadro, como decir, se sentaba lo que para ellos era la sinagoga, para nosotros hoy día, ¿qué es? La iglesia, el templo. La iglesia, básicamente nuestras actividades, la mayoría se hacen en la iglesia, es aquí que se enseña la palabra de Dios. Entonces se sentaban ahí en la cátedra de Moisés. Entonces le dice el Señor a ellos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es lo que el Señor, la primera advertencia prácticamente del Señor le está diciendo? Ustedes deben guardar la ley. Claro, el pueblo de Israel se le dio una ley para que la guardara. ¿Qué pasó? No la pudieron guardar. ¿Qué hicieron? Que fueron añadiendo cosas a la ley que Dios le había dado. Entonces nosotros al día de hoy tenemos que entender que la ley no es mala ni fue mala, porque fue dada ¿por quién? Por Dios, y la palabra de Dios no se contradice. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Entonces usted preguntará en esta mañana, ¿y cuál fue el problema? Bueno, el problema es la gente, no es Dios. La gente no pudo guardarla, no quiso guardarla, porque si conocemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel vivió básicamente en la escalera del sub y baja. Un día guardaban una cosa y un día la violaban. Entonces, la advertencia del Señor es porque en la mente del Señor, siendo Dios, Él sabía que hasta el día de hoy iban a haber cristianos viviendo como los fariseos. Y eso es penoso al día de hoy. Porque de la misma manera que el estilo de vida de ellos le hizo tanto daño al pueblo, porque fue por ello que el pueblo se debió tantas veces, de esa misma manera hace daño al día de hoy un cristiano que quiera vivir ley, quiera vivir gracia, quiera vivir su ley, quiera vivir su libertinaje, quiera vivir siendo cristiano y siendo del mundo, un pedazo del mundo y un pedazo de cristiano. Ahora en la iglesia soy cristiano y ahorita salgo y soy del mundo. Entonces, dice un cuento común por ahí de un sacerdote que estaba dando una prédica, le estaba diciendo a los hermanos que se libraran de tomar alcohol y de cuantas cosas, y después terminó la misa y se fue para su cuartico y pum, a beber. Así que entra un hermano y le dice, pero usted acaba de decir que no beban alcohol. Y él le dice, sí, pero haga lo que yo digo, no lo que yo hago. Aquí está el problema grande, hermano. Incluso dentro del pueblo cristiano y el pueblo predicador. Usted sabe que muchos predicadores hoy día se les hace difícil predicar la verdad, porque de esa misma manera se les hace difícil vivir la verdad. Hay predicadores y hay temas que no se tocan en la iglesia. Y no se tocan en la iglesia porque la persona que está llamada a tocar el tema está viviendo en pecado. Y si tú sabes que tu hogar está malo, si tu hogar está es disfuncional, y si tu hogar es un campo de batalla, y si ahí está Napoleón de un lado y el otro ejército del otro lado, ¿cómo tú vas a venir a hablar aquí al púlpito de vivir en paz y de ser un buen esposo y de ser una buena esposa, verdad? Si es Napoleón allá en la casa. Entonces dice el versículo 4, y aquí comienza, ¿verdad?
En el versículo 4, el Señor comienza a dar los detalles del por qué Él está haciendo la advertencia. Y esto es todavía introducción. Del 1 al 12 es introducción, para que no se me canse. Entonces el versículo 4 dice, lo primero que ellos hacían era que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, la ley que ellos inventaron, no la ley de Dios, porque el evangelio de la ley de Dios no es carga, no es gravoso, dice la misma Biblia. Y si nosotros miramos, por ejemplo, Mateo 11:30, dice, porque mi yugo es fácil y ligera en mi carga. O sea, la Biblia no se contradice, aunque nosotros sabemos que es difícil ser cristiano y es difícil mantenerse fiel, pero ese es el deseo de Dios. Usted entiende eso, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que el cristiano se mantenga fiel, que el cristiano se mantenga limpio, el cristiano se mantenga puro, el cristiano se mantenga siendo diferente, el cristiano se mantenga, que pueda pararse y pueda hablar y pueda decirle al pecador y al pecado, llamarlo por su nombre, y cuando tenga que llamar a alguien a la atención, lo pueda llamar con propiedad y con amor como es necesario, pero que usted tenga la calidad moral para reprender a alguien que está en pecado. Y usted sabe cuántas veces y cuántos escándalos a veces hay en la iglesia y no hay nadie que sea capaz, penosamente hay que decirlo, no hay nadie que sea capaz de pararse a llamar a un hermano a la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Me enteré de un caso triste una vez en una congregación por allá, donde uno de los hermanos lo mencionaba a todo el mundo con infidelidad con otra mujer, compañera de trabajo, lo que sea, una cosa enorme, un escándalo que nada más no lo sabía aparentemente la iglesia, era lo único que no sabía. Y entonces alguien dijo, pues wow, pero un anciano debiera llamar eso a la atención. Decía, no, pero es que el anciano dicen que tiene un hijo por la calle, como de 12 o 15 años. Hermano, eso es penoso. Eso es penoso. La segunda cosa, ¿verdad? Que dice el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, hermano, mire, este era un problema enorme, porque lo que ellos hacían era llamar la atención, y una manera común en el tiempo del Señor era que los fariseos, ¿verdad?, maestros de la ley, la gente se reunía en las plazas públicas como si fueran los parques y se ponían a hablar, y mientras más bonito era el discurso y más tú hablabas, incluso hasta se ponían a orar en la plaza pública y duraban 5 horas orando, una oración larguísima, porque mientras más largo tú orabas para el público tú eras más santo y más cosas. Entonces eso de filantería era como una cajita protectora y esos flecos que usan los judíos, yo no sé si usted lo ha visto, que mientras más saben, más flecos, y su caja visible en un brazo, en una cosa como un resguardo. Mire a dónde llega el pueblo. Entonces el Señor advierte de eso, y eso aplica a nosotros. Por ejemplo, hay un momento de las ofrendas donde dice, lo que hace tu mano derecha que no se entere la izquierda. O sea, en la oración el Señor hace una advertencia también en Mateo 6, donde dice, tú cuando ores, enciérrate en tu casa. No hay mejor oración que esa, que la que tú haces en silencio personal, que nadie se entere. A veces las oraciones uno está buscando palabras cuando son públicas y tú quieres impresionar a la gente diciendo palabras, y tú dirías como Carballosa, suena bonita, pero no me pregunta el significado, que no sé qué quiere decir, pero la digo. No, como para impresionar a la gente, no. De esto no se trata lo que es un verdadero cristiano. Entonces el versículo 6 dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y yo he hablado de esto. Hay iglesias que
tienen, ¿verdad?, el púlpito y tienen unas sillas ahí reservadas y eso tiene nombre y tiene cuantas cosas y cuidado. Pero incluso en las iglesias en tiempo de invierno, yo no sé si siempre observaba que había gente que llegaba temprano y habían otros que mandaban encargar los asientos y usted entraba a la iglesia y usted veía una sábana entera en un asiento o 4 toallas enteras en otro asiento reservando asientos. Mire cómo se filtra el mundo en él. Eso no es correcto, hermano. Siéntese donde encuentre cuando usted llegue. Incluso si usted es invitado, porque uno ha ido invitado a muchísimos lugares, porque el Señor habla de eso. El Señor habla de eso y dice en Lucas 4, del 7 al 10, ¿verdad? Que si te invitan, siéntate, no coja los primeros asientos, siéntate por ahí donde tú llegues y encuentres, y después el que te invitó, si de verdad un asiento de eso te corresponde, él te va a traer. Pero ¿y qué tal si eso no es para ti? Cuando tú estás aquí sentado, viene el que te invitó. No, varón, eso está reservado para fulano y perencejo, eso no es suyo. Es más vergonzoso, ustedes ven. Entonces, esto hacían ellos, buscar los primeros lugares, y sus esposas seguro les servían, que esto también la Biblia habla, y es parte de esto también. A veces en las comidas, nosotros, ¿verdad? Cuando se hace comida, lo que sea, déjame sacar la de fulano, la de perencejo, qué sé yo qué. Pero si tú te pones a ver realmente, ¿por qué no le sacamos a los que están ahí y están hambrientos? Y si sobra el que no está, come. Debe ser así. Pero a veces no lo hacemos así y no lo hacemos por nada, no es que lo hacemos por mal ni nada. Pero ese era uno de los problemas en la cena del Señor. El desorden que Pablo denuncia en la cena del Señor era porque algunas hermanas, como dice, los hermanos están pegados con las hermanas que sirven y les servían las mejores carnes y los mejores platos. Entonces los pobrecitos que no tenían a quién, comían lo que sobraba. Entonces Pablo le llama un desorden en la cena. ¿Se da cuenta? Y es ingenuo, pero es así. El número 7, ¿verdad? Que en el versículo dice, aman las salutaciones en la plaza y que los hombres lo llamen rabí, rabí. O sea, cuando estaban en esa cosa en la plaza, había que darle esa reverencia. Hoy día eso es muy visible con los reverendos de hoy y los apóstoles de hoy y los profetas de hoy. Eso es visible en la iglesia llamada Iglesia del Señor. Esa gente hay que servirles, como dice uno, su plato aparte, hay que llamarlo. Pero si tú llamas a una gente de esa y no le dices reverendo, no le dices obispo, no le dices pastor, yo creo que te disciplinan. Entonces, dice el próximo, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos nosotros sois hermanos. Esto es bueno aclararlo, porque he oído predicaciones de esto y esto lo entienden mal. No, yo no le digo a nadie maestro, porque mira lo que dice aquí. No, eso no es lo que dice que no le llame a nadie maestro. Es esos maestros que son así. Recuerden que se le está hablando a un tipo, a unas personas que tenían una conducta que no era apropiada. Ellos querían que le llamaran maestro y ellos buscaban que se le llamaran maestro. Entonces le dice, si tú eres como uno de esos, no busque eso. Recuerden que el magisterio es un don de Dios. La Biblia no se contradice. Ahora, lo que no es un don de Dios es la altanería. Lo que no es un don de Dios es tú creerte que eres más que todo el mundo, porque Gálatas dice muy claro en 6:3, el que se cree ser algo aún no siendo nada, a sí mismo se engaña. A ese tipo de maestro, ese tipo de forma, ese tipo de vida, es al que el Señor le estaba hablando y le estaba diciendo, no quiera eso. El próximo era, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ustedes saben que esto se ha desvirtuado, porque ahora se le ha delegado todo lo que es Dios, se le ha delegado a personas.
Y hay personas que se le postran de rodillas a personas como si esa persona fuera Dios. Y déjeme decir que Dios está enojado con esto, porque Dios no comparte gloria, Dios no tiene semejante, Dios no tiene parecido, ninguno. Nosotros nos asemejamos a Dios, pero nosotros no somos Dios. Nosotros predicamos, los predicadores predicamos la palabra de Dios, representamos esa área de Dios, porque Dios nos ha conferido esto de predicar su palabra, pero es la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios no está en el predicador, lo he dicho en otra ocasión, está en la palabra de Dios, no está en el mensajero, está en la palabra de Dios. Dice el próximo, ni seáis llamados maestro porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y cuánto tenemos que aprender de Cristo. Y les insto a volver al ministerio y a la vida de Cristo, porque a veces nos descuidamos buscando, porque la hemos oído tanto, hemos oído y hemos leído y hemos estudiado todas las parábolas, ¿verdad? Y todo el ministerio de Cristo. Pero ¿sabe qué? Hay que volver al ministerio de Cristo. Hay que volver a la palabra y a la obra de Cristo. Dice el 11, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y esta palabra se traduce como dolos. Y la gente entiende que lo más importante en la iglesia son los títulos. Gracias a Dios que en nuestra iglesia es diferente, pero hay iglesias que el título es lo más importante y se hace un organigrama o se hace una pirámide. Ustedes han visto una pirámide, ¿verdad? Así, ¿verdad? Más o menos una pirámide. Aquí arriba está la cabeza. Esto es lo más importante, ¿verdad? Aquí arriba. Y de aquí arriba salen las otras cosas. Una esquina aquí, otra aquí. En un organigrama, por ejemplo, nosotros vemos presidente, vicepresidente. Pero mire lo que Dios hace con el organigrama en la iglesia. Dios hace así, ¡fum! Y lo voltea. Y entonces lo que estaba arriba lo pone para abajo. Eso es lo que dice el versículo 11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Es decir, él voltea la pirámide, la pone hacia abajo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si usted busca, por ejemplo, en la Biblia, usted se sorprenderá por qué hoy día la gente se empeña tanto en los títulos. Y si usted empieza desde Moisés, ¿usted sabe cómo le llamaba Dios a Moisés en cada ocasión? Wow. Hay un verso ahí en Lucas, creo que 17:10, si no me equivoco. Lucas 17:10, donde, mire lo que dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay personas en el mundo religioso que si usted le dice siervo, usted será disciplinado. Hasta este grado ha llegado lo que la religión ha hecho. ¿Y usted sabe por qué la gente prefiere la religión antes que la relación? Porque las religiones cambian y las personas cambian, la religión se adapta, la religión se le quita, se le añade, se le pone, se le omite. Pero la palabra de Dios es pura, es diáfana, es completa, es limpia y es una camisa que no se recorta. Usted se mete a ella y usted buscará que le sirva, porque está hecha y está hecha de esa manera.
Así está hecha. Entonces ahora nosotros, después de oír la introducción, ¿verdad? Hasta el versículo 12, que les advierte al público, y dijimos quién era ese público, ¿verdad? Los fariseos estaban ahí. No importa lo que el Señor dijo, ellos siguieron igual. El público que estuvo ahí, la mayoría, no importó la advertencia del Señor, ellos siguieron igual. Entonces el Señor continúa, y esto nos llama a nosotros, ¿verdad? La atención al día de hoy, porque nosotros sentimos muchas veces que nosotros somos una voz que clama en un desierto donde nadie nos quiere escuchar. Porque hermano, usted puede hablar o puede subir cualquier cosa y la gente le da like. Ahora cuando usted sube un versículo, si acaso y otros es, dentro de los grupos que yo tengo, hay un hermano que yo mando el mensaje y los mensajes míos duran más o menos 5 minutos y en 10 segundos manda amén. 10 segundos, amén. Entonces, ¿qué me está diciendo? Usted no leyó eso, hermano, porque se supone que si usted dice amén es porque lo leyó y usted entendió lo que decía. En 10 minutos, amén. Entonces, eso es lo máximo que la gente puede hacer. Entonces, mire lo que el Señor empieza aquí con algo que es un refrán, porque Moisés lo dice muchas veces, pero y nosotros le llamamos aquí en la Biblia los 8 ay del Apocalipsis. Ustedes han oído a Moisés que dice ay, ¿verdad? Pero aquí, este ay de aquí, significa dolor, significa angustia, significa aflicción. Y la Biblia lo menciona como 194 ocasiones y en todas prácticamente es lo mismo. Dolor, angustia, ténganlo en la mente. Entonces aquí en el versículo 14, el Señor sigue la misma línea de los mensajes, ¿verdad? Añadiendo un poco más. Y Él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, y aquí usa una palabra fuerte, hipócritas. Si en vez de leer esto, nosotros nos imagináramos al Señor predicándole esto a ese público y decirle hipócrita, hoy día corremos el riesgo de que nos demanden por difamación. Pero el Señor le dijo hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas y en el contexto, el significado de hipócrita en el tiempo del Señor y de ahí para traer a artistas, básicamente lo que es comediante hoy día, y ellos se ponían una máscara y esa máscara reflejaba un rostro de alegría o tenía que ver con el contenido del show, pero eso no era realmente lo que muchas veces ellos estaban sintiendo. Y una de las características de la gente que trabaja esto es, ¿verdad? Lo que hacen cumpleaños, esas cosas que se disfrazan, es todo alegría. Pero usted sabe que muchas veces ellos van acabando de morir su padre o su madre y ellos van rotos por dentro, ¿verdad? Pero van a hacer su show y a ganarse su dinero. Entonces, en ese contexto, hipócrita es aparentar. ¿Y cuál es el tema de esta mañana? ¿Somos genuinamente o verdaderamente somos los que cristianos de apariencia o somos hipócritas? Que es una palabra dura para el domingo en la mañana, pero el Señor la usó aquí 7 veces. De 8 hay, Él la usa 7 veces, la palabra hipócrita. Es decir, nos llama la atención a revisarnos si nuestra vida de cristiano es más hipócrita durante el día o durante la noche, porque ese es el mensaje. ¿Qué parte del día yo soy hipócrita siendo cristiano? ¿Qué parte del día porque mis amiguitas o mis amiguitos o mis compañeros no quieren? Imagínense, uno trabaja ahora con nacionalidades diferentes y género diferentes según ellos, y usted tiene que pisar como el que va pisando en alfileres ahora, sobre todo en los ambientes de trabajo, pero en ese ambiente de trabajo usted debe seguir siendo cristiano. ¿Entiende esto?
Entonces le dice, ay de vosotros hipócritas, escribas y fariseos. Miren, los escribas eran lo que se conoce hoy día como, bueno, ya hoy no se usa tanto secretaria o secretario, ¿verdad? Porque ya todo el mundo en una computadora, un celular, la gente está donde está y está trabajando y está haciendo. Pero esto era una posición importante que los jefes dependían de la secretaria. Totalmente, la secretaria era que hacía todo, viaje, agenda, todo. Entonces estos eran los escribas, ellos escribían los textos y los asuntos importantes del gobierno. Entonces los fariseos eran los encargados de la enseñanza oral, porque así era que se enseñaba. Gracias a Dios que no es hoy día un modelo de enseñanza recomendable. Imagínese ya, si usted coger una clase y nada más lo que el profesor dijo y usted se va para la casa. Usted pasará esa materia si no le dan material escrito para leer y para todo. Difícil, ¿verdad? Entonces, hay de vosotros, escribas y fariseos, este es el primero, hipócrita, porque devoráis las este es el 13, ¿verdad? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo? Pero entonces aquí viene una pregunta. ¿Y cómo la religión cierra el reino de los cielos? Esta es una pregunta importantísima que debemos pensar en ella. ¿Cómo cerramos el reino de los cielos? Sencillo. Cuando nosotros cambiamos la religión pura y verdadera, la religión sin mancha, que es la de seguir a Cristo, la de ser cristiano, la de predicar, la iglesia puede cerrar el reino de los cielos cuando la iglesia cambia la predicación de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo, y lo cambia por entretenimiento. Y esto hoy día está muy común porque ahora esto está lleno de personas motivadoras que se hacen pasar por cristianos y pastores y pastoras y cuantas cosas le añaden, motivando personas, prometiéndole una vida aquí de abundancia, de riqueza, de sanidad, de abundancia, de todo aquí. Y déjemele decir, porque yo sé que aquí haya personas que se han criado aquí en la iglesia y vienen a la iglesia y le agradecemos, pero déjame decirte algo, eso no te lleva al cielo, el venir a la iglesia. El criarte en la iglesia no te lleva al cielo. El ser hijo de mamá que es cristiana no te lleva al cielo. Tú tienes que conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y gracias a Dios que esta iglesia está abierta y las puertas de esta iglesia están abiertas para que la gente entre y reciba la palabra de salvación. Porque sin salvación, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin evangelio no hay salvación. Entonces cuando se predica otra cosa que no es el evangelio, se está cerrando el reino de los cielos. Y nosotros a veces como cristianos pensamos, yo digo, wow, pero ese montón de gente humilde, porque hay un montón de gente humilde que va a la iglesia y piensan que lo que se está haciendo está bien. Y al no estar bien está el reino cerrado. Y usted sabe lo que es morirse cuando usted tuvo la oportunidad de tener un reino abierto, porque usted está hablando del reino venidero, del reino de Cristo. Cristo va a venir a gobernar y nosotros gobernaremos con Él, pero no es el mundo el que va a gobernar con Cristo. Son los hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios se llega a través de Cristo. ¿Ese reloj está bueno o está malo? Ok, lo vamos a dejar aquí porque voy a seguir aquí mismo. Son 8 hay y nos quedamos en el primero. Solo quedémonos aquí mismo. Tú vienes a una iglesia de reino cerrado. Tú perteneces a un hogar de reino cerrado. Tú eres esposa de un esposo de reino cerrado. Tú eres esposo de una esposa que vive en un reino cerrado. Seguimos ahorita. Miren, voy a dejar la Biblia ahí mismo. Ahí mismo. Vamos a seguir express, como dicen. Quedamos ahorita
en el 1:8, el primer ay, donde el Señor penosamente y dolorosamente, porque recuerde que este ay es de dolor y de angustia y de aflicción y de pena y de advertencia. Y el Señor le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire cuánto daño hace la religión. Y qué penoso, yo decía en una ocasión, en una meditación, yo decía, cuando usted tenga que presentarse frente a Dios, porque cada uno de nosotros tendrá que pararse frente a Dios, y usted vaya y se presente frente a Dios engañado, porque usted piensa que usted está bien y usted va seguro caminando, porque usted dice, yo fui a la iglesia, yo iba todos los domingos a la iglesia, me crié en un hogar cristiano, mi mamá, mi papá eran cristianos, todo, yo me porté bien, yo no hacía nada, es decir que yo voy tranquilo. Imagínense por un segundo lo que es llegar ante Dios sin haber recibido el perdón aquí abajo, aquí, porque el perdón de nuestros pecados se otorga desde el cielo y lo otorga Dios y lo otorga únicamente a través de Cristo. Nada más a través de Cristo. Entonces, uno nunca piensa en esto, pero mire, anoche recibí una noticia de un muchacho que nos criamos juntos, nosotros, nuestra familia, éramos un poquito mayor que ellos, o sea, lo vimos nacer y nos criamos, y era una familia bien cercana. Y cuando veo en el celular, mi hermano que pone que este niño le dio un ataque al corazón, el menor de una familia de 4, 2 varones y 2 hembras, y él era el menor, él está como en los 40 por ahí. Y le dio un ataque fulminante. Hermano, entonces hoy así estamos haciendo los arreglos para llevarlo a la iglesia, que es lo que hace la gente. Hermano, ¿y usted sabe cuán penoso es que usted lo lleven a una iglesia cuando usted no se entera? Y que usted lo lleven a una iglesia donde no van a poder hacer nada, porque no se puede hacer nada después que la gente se muere. Hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo ahora. Y es hoy y es ahora, porque no sabemos, esto es parte de las cosas que no sabemos cuándo. Entonces, el segundo ay, ¿verdad? Que está en el 14, donde dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devorad las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiré mayor condenación. Miren, Dios siempre tuvo cuidado y ha tenido cuidado. Y uno de los sectores que menciona la Biblia y el Señor tuvo cuidado es las viudas. ¿Verdad? Hay 2 tipos de viudas, dice la Biblia. Una es que se le muere el marido y ellas se ponen a janguear y son viudas porque no tienen marido. Pero hay otras que son mujeres que se dedican entonces enteramente al servicio de la obra. Y Dios reclama de nosotros que tengamos cuidado de las verdaderas viudas. Siempre estuvieron en el corazón de Dios, en el corazón del Señor. Incluso cuando el Señor fue a la cruz, estas fueron parte de sus últimas palabras, diciéndole a Juan, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Es decir, como haciendo provisión, porque se asume, aunque no lo dice la Biblia, se asume que para ese momento el padre carnal del Señor, José, había muerto, porque José era mayor que María y él había muerto. Y tuvo cuidado. Entonces, mire, la palabra que usa y esa palabra fuerte donde dice que devoran, es decir, eso es como acabar con todo, ¿verdad? Eso es como algo rabioso, devoran las viudas, no tienen cuidado de ellas, no tuvieron cuidado de ellas. Y como pretexto entonces oraban por ella. ¿Usted entiende? Guau, te destruyo y entonces voy a orar por ti. Como que Dios no sabe lo que está pasando. Como que porque haga una oración larguísima y la gente me esté escuchando,
y la gente me rinda pleitesía y me rinda adoración, eso es suficiente. El like que sigue en el versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire, sigue martillando la misma palabra. Y cuando nosotros vemos una palabra que se repite tantas veces, debe llamarnos la atención por si acaso nosotros en algún momento estemos viviendo una vida de hipocresía. Antes uno se dirigía con esta palabra a los jóvenes nada más. Pero nosotros estamos viviendo en una generación tan bandida, y esto es una palabra fuerte también, pero es tan bandida que a veces se logra decir que los viejos están peores que los jóvenes. Y yo digo a manera de chiste, si usted quiere que un viejo se pierda, enséñelo a testear. Déjelo viejo, déjenos así brutos como estamos, aparentamos brutos, déjenos así, mientras menos punchamos, vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor, hermano. Entonces, nos dirigimos a los jóvenes y gracias al hermano Armando que hizo el énfasis especial en que apoyemos al servicio de los jóvenes, porque le voy a decir la verdad, hermano, con toda honestidad y sinceridad y seriedad. El único espacio que tienen los jóvenes es este servicio. Porque no hay nada cerca de nuestros jóvenes que valga la pena. La escuela, los programas de After School, los cursos que cojan por ahí, las charlas, las reuniones que cojan por ahí, las terapias que cojan por ahí, nada de eso sirve. Lo único que puede servirle a ellos de algo es venir al servicio de los jóvenes para que escuchen la palabra de Dios y participen. Y además comemos, por si acaso. Vengan y tráiganlo. Hipócrita, porque recorréis, mire, esto es penoso, mire. Este tercero, este próximo, dice, le dice hipócrita, porque ellos recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mire, usted sabe lo que pasa. Y esto hay que ser claro con esto y ser responsable. Hay iglesias que están haciendo esto mismo porque todo lo de ellos tiene que ver con actividades seculares y con cosas y con hacer que la gente viva bien y esté bien y se sienta bien, y no hay nada de evangelio. 20 de 2 horas que están en la iglesia, 1 hora y 50 minutos brincando y saltando y volteando, y 2 palabras tal vez de una palabra sacada de contexto porque se busca un texto adecuado, y eso es todo. Entonces, cuando usted hace un mal discípulo, usted está haciendo un doble daño porque le está privando la oportunidad a una gente de buscar una iglesia de sana doctrina. Y decía Moisés con mucha propiedad, nosotros no podemos aspirar a iglesia llena, porque donde se predica la verdad, donde se canta un himno, gracias a las hermanas, que Dios las siga usando, ¿verdad? Que cantan himnos que tienen, no simplemente tienen música, tienen letras, tienen palabras. Entonces eso no le gusta a la gente lo que quiere es oír que le repitan la misma cosa, ahorco tu mamá, y que la repitan 100 veces y pim pum y pim pum y pim pum, y lo lleven a un éxtasis. En eso están algunas iglesias, hermano. Entonces el Señor se refiere a lo que hacían esta gente. Usted sabe la lucha, recorrer. Por ejemplo, hay iglesias que pagan misioneros y esa gente andan. Y como se parece la palabra misión y vacación, y lo dejo ahí, pero se dan título de misionero, ¿verdad? Y no andan. ¿Dónde están los misioneros, los famosos misioneros de hoy día? En los estadios, en las grandes iglesias, porque ya los misioneros, hay 2 títulos ahora de misionero y misionero internacional. O sea, cuando usted es un misionero internacional, usted no anda buscando iglesias pequeñas. Usted va a iglesias donde hayan 500 personas y van a estadios. Y los misioneros que yo conocía antes, cuando era pequeño, y siempre hago esa historia de ese señor, era un señor que mi mamá me le prestaba para ir con él porque él era viejito.
Y la casa, la más cerca una de otra, era como 10 kilómetros, la otra 20 kilómetros entre esos montes. Y él andaba con su Biblia y iba a visitar a los enfermos y a orar y a predicarle, y donde nos cogía la noche, ahí dormíamos. Gracias a Dios que la cama era amplia, tú sabes, cabíamos bien porque era en el suelo. Tú cogías una esquina y el otro cogía la otra. Eso era lo que era misionero, porque se supone que un misionero es un mensajero que va a llevar un mensaje a una gente que no es creyente, va a visitar un hogar que no es creyente, va a visitar un hospital donde hay enfermos que no son creyentes. Entonces el Señor le llama la atención porque esto era lo que ellos hacían, tanta lucha y tantos gastos para ser un falso seguidor. ¿Y usted sabe lo que produce un falso seguidor? Otro falso seguidor. Y se vuelve una cadena. Por eso siempre hacemos tanto énfasis en las falsas enseñanzas, porque es que esa es una semilla que produce falsa cosa y falsa creencia, y tú te llegas a creer. Y le digo porque tengo una vasta experiencia en enseñar en iglesia de mala doctrina, y tú puedes traer una buena enseñanza y al minuto están donde mismo estaban. Porque es que esa mala semilla, cuando llega a esa mente, eso nada más el Espíritu Santo de Dios, cuando usted tiene deseo de salir de ahí, porque usted tiene que tener deseo, porque si usted no tiene deseo, y si usted está cómodo, y si usted está bien, y si eso es lo que usted quiere, usted no va a salir de ahí, ni el Espíritu lo va a sacar tampoco. Entonces el próximo ahí dice, hay de vosotros guía de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, eso no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Aquí está el dinero que envuelve a veces y cómo la gente se envuelve. El templo, que era lo más sagrado en la cultura judía, para ellos el templo era sagrado, pero era sagrado hasta que no se comparaba con el oro, con el dinero. O sea, lo sagrado del templo llegaba hasta ahí. No, el templo es lo más sagrado que hay, pero el dinero es más sagrado que el templo. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Usted ve hoy día, porque aplica, como le dije, eso aplica en ellos. ¿Y cómo aplica a nosotros hoy día? Aplica hoy día cuando hay mucha gente que han puesto el dinero por encima de la verdad de la palabra de Dios, y han negociado la palabra de Dios, y han claudicado y han dejado de predicar el verdadero mensaje, porque cuando la gente que ofrenda se le dice la verdad, salen enojados y no ofrendan. Entonces tú no vas a poner tu sueldo en riesgo. Eso es esto. Eso es esto. Por eso usted ve que hay tanto temor de predicar la verdad, porque dice, si predico la verdad, entonces ¿con qué como? Bueno, pero es porque tú estás dependiendo de ti. Ahora, si tú dependes de Dios, si tú dependes de la promesa de Dios, si tú crees en Dios y en su promesa, a nosotros no nos faltará la provisión de Dios. No nos faltará, hermano, no te faltará. Y esto le puede servir de aliento a los hermanos que están buscando trabajo. No le faltará. Dios va a buscar una manera soberana que solo Él puede. Dios abrirá una puerta. Dios proveerá un empleo en su voluntad. Y va a ser bueno, porque va a ser de lunes a viernes. De lunes a viernes, porque estamos aprendiendo a pedir de lunes a viernes. Ese es el que Dios va a dar de lunes a viernes. Dice que ellos son insensatos y ciegos. Aquí le añade más características a estos falsos maestros. Insensatos, o sea, falta de sensatez. Y cuando una gente anda caminando el mundo cristiano sin sensatez, no simplemente se va a derrumbar, sino que se va a llevar un montón con él o con ellos cuando se derrumben. Ciegos, la Biblia dice, ciegos guiando ciegos llegarán al precipicio. Hay un dicho muy famoso de un candidato en Santo Domingo que decía, estamos al borde del precipicio, pero es para adelante que vamos.
Imagínese usted al borde de un precipicio y usted va para adelante. ¿Para dónde va? Al hoyo. Entonces cuando un ciego, el Señor le está diciendo ciegos, no eran ciegos físicos, eran peores porque eran ciegos espirituales. Hermano, y eso es un llamado para nosotros. En esta mañana nosotros estamos llamados a ser videntes espirituales. Nosotros debemos aprender a ver la verdad de la palabra de Dios, a saber lo que la Biblia dice, para que nosotros no seamos engañados con la misma palabra. Porque lo peor que está pasando hoy día es que están engañando con la misma palabra. Porque usted sabe que la palabra de Dios se presta al engaño. En la palabra de Dios hay de todo. Usted quiere cogerla para engañar, usted va a encontrar versículos para engañar gente. Pero cuando la iglesia ve espiritualmente, cuando los ojos espirituales de la congregación están abiertos, entrarán y tendrán que salir peor que como entraron. Ustedes han visto un anuncio en la televisión de un tipo que le arrancan la calva a un abogado y lo sacan por ahí, lo disfrazan. Así salen los falsos maestros de las iglesias donde se predica la verdad de la palabra de Dios, porque como nosotros conocemos y hablamos y tenemos la Biblia, cuando alguien se para aquí a hablar cosas que no es lo que dice la Escritura y no es lo que quiere decir la Escritura, será confrontado con la Escritura. Porque no nos vamos a dejar envenenar. Le sigue diciendo, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar, es deudor. El altar y la ofrenda. El altar no es nada, y mire que era sagrado. Usted sabe que al altar entraba el sacerdote y el sumo sacerdote al santuario, ¿verdad? Ya eso no entraba todo el mundo, pero eso no era nada cuando se comparaba con la ofrenda, porque lo que importaba era la ofrenda. ¿Por qué? Porque como ellos muchos están viviendo y somos claros en esto, no es que un siervo de Dios, que la iglesia pueda sostener, ojalá que en algún momento la iglesia pueda sostener una persona que pueda dedicarse 24 horas al servicio de los hermanos, que no haya que, cuando haya que visitar a alguien, cuando haya que ir a algún lado, esté ese hermano. Ahora con lo que la Biblia y lo que predicamos la sana doctrina estamos en contra, es cuando se paga un salario por media hora de predicación. Ahí sí hay que revisarse, hermano. Porque usted sabe que cogen un texto fuera de contexto, el obrero es digno de su salario, pero no lo explican lo que eso quiere decir. En la vida real no hay un jornal de media hora. No hay un empleado ni una empresa que te contrata para que le trabaje media hora al año. Otra cosa, el Señor le dice necios y ciegos. ¿Usted entiende ese lenguaje? Necio le estaba diciendo. Y cuán misericordiosos son muchos hermanos a veces cuando lo tratan de la misma manera y están diciendo de que Dios le bendiga y están diciéndole amén a un necio. Eso yo creo que es demasiado misericordia cuando una gente te está engañando y tú le estás diciendo Dios te bendiga y amén y aplaudiendo. Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y la Biblia habla de los juramentos, no juréis en vano. La Biblia habla en contra de eso. Que vuestro sí sea sí, dice la misma Biblia. Nosotros no tenemos necesidad de jurar. Y siempre cuando leo este texto me recuerdo del valor que tenía la palabra de nuestros abuelos y de nuestros padres. Nuestros abuelos hacían un negocio, mi padre hacía un negocio, mi padre producía cacao y vendía animal y cosas, y en julio, cuando venía esa necesidad,
Julio y agosto y septiembre no hay producción. Pero los compradores le compraban un quintal para cuando hubiera, o 2 quintales o 3, lo pagaban a menos, pero él resolvía el asunto del hambre, una familia grande de mantener, no se podía hacer historia. Y esa gente no firmaban ningún contrato de nada, se daban la palabra y eso era y así era. Y esa gente cumplían. Hoy día usted tiene que firmar todo, porque si usted no firmó, usted que va a eso, firme y asegúrese que el que le firma esa es la firma verdadera. Y el título es verdadero, porque hay 100 títulos para una propiedad. Por el banco. Entonces el próximo viene, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay, santísimo. Porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga lo que el Señor le está diciendo. Y este texto lo están cogiendo los hermanos hoy día para decir que la iglesia tiene que diezmar. Y la única vez en el Nuevo Testamento que el Señor, pero recuerde el público, ¿a qué público el Señor le estaba hablando y de qué el Señor está hablando? El Señor le está recriminando porque de tantas cosas buenas que tiene la ley, ¿qué es lo que ellos están cogiendo? El dinero. ¿Y qué le parece los guardadores de la ley de hoy día? Aquí hay iglesias que hay que dar diezmo y diezmo de diezmo y hay que dar primicia y primicia de primicia y ellos se van allá a la ley y cogen esa sola parte de la ley y te van a Malaquías 3:10 y te predican a Malaquías 3:10 de una manera que tú mismo dices, tenga la cartera antes que me la saque. Porque yo estoy en pecado y si no hago esto me van a caer rayos del cielo. No, mi hermano. No, mi hermano. Usted está en una iglesia que nosotros damos voluntariamente y a usted se le explica lo que se hace con lo que se da. Aquí se le explica, aquí todos los hermanos saben por qué dan y para qué dan. Pero no se crea que todas las iglesias son así. Entonces, agradézcale al Señor que usted está en una iglesia que no es perfecta, pero una iglesia que intenta estar a la luz de la palabra y una iglesia que se predica la palabra y usted escucha la palabra y usted toma la decisión porque no le forzamos. Mi deseo fuera en esta mañana para decirle con toda honestidad. Uno se pasa la semana orando, ¿verdad? Cuando uno va a predicar y digo, ay Señor, si por lo menos pudiera tener el privilegio de ver que una gente se reconcilia con el Señor o que una gente entrega su vida al Señor, eso sería bueno, pero realmente eso es Dios el único que puede convertir una persona. Y a propósito, viendo cómo está el panorama, yo creo que si yo no fuera cristiano y miro la noticia, yo digo, hoy me voy a arrepentir. Hoy me voy a arrepentir. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted ve lo que está pasando allá afuera, lo mínimo que usted puede hacer es asegurar su futuro eterno. Y el futuro eterno, la única manera de asegurarlo es cuando nosotros entregamos la vida al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. No, es que naciste en pecado. Es que viniste con esa marca que cuando tu madre dio a luz, la placenta no se llevó tu pecado. La sangre que derramó tu madre no se llevó tu pecado. El pecado se borra con la sangre de Cristo únicamente. Nada más la sangre de Cristo que está disponible ahora mismo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, el próximo, hipócrita que no se queda, porque limpiarlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Yo tenía un amigo que él iba a comer a un restaurante y él pedía un limón y él empezaba a sobar la cuchara con el limón. Él duraba media hora sobando la cuchara, sobando el vaso, sobando el plato. Media hora, eso era un ritual. Usted sabe que los judíos son así mismos también.
Pero entonces, ¿y qué hacemos con la injusticia? ¿Qué hacemos con tu vida por dentro? ¿Qué hacemos con tu vida espiritual en lo secreto? Y hay un texto que dice que, ¿verdad? Que todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Yo digo que el mejor día de ser cristiano es el domingo. Porque el domingo todos venimos, mire, como ovejitas. Pero ¿y de lunes a sábado? ¿Cómo estamos viviendo de lunes a sábado, mis hermanos? Entonces dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Usted sabe que todo esto tiene que ver con la apariencia. Ese es el tema. Hermano, no importa que nosotros, entre nosotros, parezcamos y aparezcamos y lucamos como que sí somos. Eso está bien. Pero está mejor si nosotros realmente podemos reflejar que tenemos a Cristo dentro de nosotros y es que desde dentro eso es lo que se ve hacia afuera. Ese es el mensaje. Dice el próximo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mire, yo creo que este es un mensaje que los fariseos debieron haber aceptado. Bajado la cabeza, porque mire cuántas comparaciones. Si usted sabe lo que es un sepulcro, en el tiempo de nosotros hacen un nicho. Eso es lo semejante a un sepulcro, un nicho. Hacen una casita y la pintan. Una familia de Magdalena iba a comprar una casa y salió a caminar. Y ella bien tonta dentro de lo que cabe. Y pasaron por un cementerio. Ella vio esa casita tan bonita y le dijo al esposo, esa es la que yo quiero. Y cuando se dan cuenta que es en el cementerio que están. Entonces, eso es muy bonito por fuera, pero ¿y por dentro? ¿Qué hay adentro? Usted sabe lo que hay adentro. ¿Usted se imagina con lo que el Señor estaba comparando a estas personas? ¿Y usted se imagina con cuánta pena pudiera ser que haya un... No, roguémosle al Señor que nadie esté así espiritualmente. Pero debo decir que la persona que no tiene a Cristo dentro de sí, luce peor por dentro. Luce peor que esa tumba por dentro. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia cuando una persona no es creyente? Dice, vosotros que estabais muertos en delito y pecado, y la gente no entiende que el Señor está hablando literalmente, es que una persona sin Cristo está muerto. Y todos nosotros seguritos que vemos un muerto. Imagínenselo después de 10 días o 15 o 20, que es un muerto. Eso es una persona sin Cristo, amigo que me escucha. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú luces de la misma manera. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor sigue con la palabra hipócrita. Esa es la palabra básicamente hay e hipócrita. Es la palabra más mencionada en este pasaje porque debe llamarnos la atención. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu vida creyente? ¿Cómo tú estás viviendo? Ahí están los ejemplos. Y decir si hubiésemos, el próximo 29 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hay personas que le echan la culpa de su desgracia a todo el mundo. Hay hogares, no, mi esposo, y mi esposo, y mi esposo, y usted habla con la esposa, y todo es mi esposo, y 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 mire, pintan un monstruo.
Y viene usted y habla con el esposo, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, esa es la esposa del monstruo. Ahora vamos a ver qué hay dentro de ti, qué es realmente, quién es, qué es lo que hay dentro de ti. ¿No será que tú debes meditar un poquito y ver la manera que tú estás viviendo y ver lo que estás haciendo y ver que tú debes cambiar? ¿No será que tú debes dejar que la palabra de Dios, si tú eres creyente, abunde en ti, en abundancia y more en ti y obre en ti? Porque hay cosas que solo la palabra de Dios puede cambiar. Y yo sé que esto es una mala noticia porque usted tiene años queriendo que el que está al lado suyo cambie. Y no cambia. Y mira, entra y tira esos zapatos ahí, lo deja ahí, y los recoge y vuelven ahí, y los recoge y vuelven ahí. Y eso cansa, dígamelo a mí. Hermano, hay un momento que debemos mirarnos por dentro. Hermano, mírate por dentro. Y mira a ver y empieza, porque déjame decirte que el único que te va a ayudar es Dios si tú quieres. Y esto a veces se malentiende porque como nos han enseñado que Dios es poderoso, y es verdad que Dios es poderoso porque Dios lo es, ahora lo que Dios no es un violador de tus derechos. Dios te ha dado y te ha creado con la capacidad de que tú puedas tomar decisiones. Y tú decides en este día si tú quieres cambiar, tú decides en este día si tú quieres ser un mejor cristiano, tú decides en este día si tú quieres ser una persona consagrada para que Dios empiece a obrar en ti y para que donde tú estás, que aunque debemos hablar, pero a veces no se nos permite hablar y la gente pueda ver algo curioso en ti. La gente puede ver algo que despierte curiosidad en ti y pueda empezar una conversación y pueda interesarte por quién tú eres y por qué tú eres así. Ellos le estaban culpando a sus padres, a sus antepasados, que mataron los profetas, y ellos tienen el mejor profeta dentro de ellos y cerca de ellos ahí mismo, y están escuchando la enseñanza del mejor profeta, que fue el Señor, y no le hicieron caso. ¿Y usted sabe cuántas personas escuchan el Evangelio y no le hacen caso? Hermano, y yo creo que es y lo voy a decir no como predicador, sino como la palabra. Yo creo que es un gran privilegio cuando una persona puede ser expuesta a la palabra del Evangelio, porque es por el Evangelio que algún día tú serás juzgado. Y tú cometiste el error, si tú quieres decir error, de estar aquí. Y tú estás escuchando que la palabra de Dios te dice y te describe lo que es una persona sin Cristo, pero no te deja ahí. Esa condición, ellos tuvieron la solución en las manos. Porque ese Cristo que le predicó a ellos lo podía salvar. El Cristo que te predicamos hoy día te puede salvar y puede cambiar esa condición, puede limpiar tus pecados. Y esto es un requisito para llegar ante Dios, es sin pecado. Porque la sangre de Jesucristo limpia y borra y quita y desaparece y olvida. Es Jesucristo, ese Jesucristo que predicamos, es el Cristo que puede salvarte en este día. Jesucristo quiere salvarte porque por eso predicamos, por eso es que esta iglesia se reúne. Esta iglesia no se reúne a celebrar nada, ni a brincar, ni a saltar. Esta iglesia se reúne a predicarte el Evangelio. Y tú eres especial dentro de nosotros, tú que escuchas el Evangelio. Eres especial para nosotros y mucho más para Dios. Por eso te predicamos el Evangelio. ¿Habrá alguna persona en este día que quiera reconciliarse, que reconozca que si se muere ahora mismo, la iglesia no va a poder hacer nada, aunque usted se muera aquí dentro de la iglesia? Mire eso. Si usted se muere aquí dentro de la iglesia y usted no ha recibido al Señor, nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a hacer un servicio memorial,
pero nosotros lo que vamos a hacer es a predicar de Jesucristo. Usted no se va a enterar de nada y usted va a dormir como duerme todo el mundo y donde duerme todo el mundo. Lo único es que usted va a ser despertado y entonces ahí no hay oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación es hoy y es ahora, porque ahora tú estás vivo. Ahora tú puedes escuchar. Usted sabe que hay personas que le ha dado un ataque y caen en un coma. Y va uno a la iglesia y lo visita y están en coma. Y aunque tú le prediques el evangelio, no lo escuchan. Y si no lo escuchan, no pueden, porque ellos tienen que, son ellos, eres tú que tienes que tomar la decisión. Tú, la que nosotros tomamos, tú la tienes y la debes de tomar tú. Entonces, qué penoso estar. Hay personas que han venido toda una vida a la iglesia y han crecido aquí y todo. Y qué penoso que tú te mueras teniendo tantas oportunidades de recibir a Cristo, porque es el único que te puede perdonar tu pecado. Es Cristo, no soy yo, es Cristo, no es el hermano, es Cristo. Cristo te puede perdonar, pero depende de ti. Eres tú que tomas la decisión valientemente, eres tú que te paras y tú dices, voy a entregar mi vida al Señor, dígame qué tengo que hacer. Entonces nosotros te guiamos y te decimos. Y te lo puedo decir, tú puedes levantar tus manos, eso lo debe hacer tú. Tú puedes tener en tu corazón el decir, pero mira, tantas veces he venido a la iglesia y no había entendido que de verdad el venir a la iglesia no me va a servir para cuando me tenga que parar frente a Dios. Escuché el evangelio, dígame, usted que está predicando, dígame cómo es que yo recibo a Cristo. Sencillo, usted se para y usted le pide perdón a Dios por sus pecados a través de Cristo. Usted le dice, Dios mío, perdona mis pecados. Mire, no, eso no es un formulario grande, perdona mis pecados. Y mire qué misterio, inmediatamente usted invoca de esa manera, el Señor le perdona sus pecados. Entonces usted quiere seguir diciendo, inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo voy a ser llamado un día por mi nombre y me voy a parar frente a Dios y yo quiero ir segura, porque esa es una cita que no hay manera de obviarla. Muchísimas citas médicas, usted se siente, ese día usted no quiere ir, usted le dice, cámbiame y esto y aquello, pero esta no se cambia. Tendremos que estar ahí frente a Dios, y cuando estemos ahí frente a Dios, y habrán algunos que le van a decir, wow, si es verdad eso, y yo nunca escuché el evangelio. Y el Señor le va a decir, no, pero usted estaba en una iglesia que escuchaba el evangelio, ahí nada más se hablaba del evangelio y usted nunca le hizo caso. Ese era el evangelio. Y usted no le hizo caso. ¿Habrá alguien en este día que quiera entregar su vida al Señor para asegurar su salvación? Sin temor a nada. Mire, porque cuando uno comienza la vida cristiana, uno la comienza llena de temor. ¿Y qué será? Porque entonces Satanás empieza a decirte de que tú tienes que dejar de hacer esto y hacer aquello. No. Lo único que tú tienes que hacer es entregar tu vida al Señor, y después de ahí nosotros te vamos a ayudar a seguir caminando como caminamos nosotros con el Señor. Estudiamos la palabra, cantamos, nos reunimos, nos gozamos, hablamos del Señor y empezamos a ser parte de una iglesia. Pero nosotros estamos seguros, mire, si algo pasara, como siempre digo, no importa, usted puede recibir una noticia, el hermano Alipio le dio un ataque y se murió, siempre me pongo de ejemplo. Lo único que hizo el hermano Alipio fue que se le fue adelante a los hermanos, nos veremos allá. Pero si usted no ha creído en el Señor, usted no tiene la esperanza. No hay esperanza sin arrepentimiento. Wow, si yo supiera cuándo va a ser mi último día, pero no lo sé. Usted no lo sabe. No salga hoy de esta puerta. No salga de esta puerta sin entregar su vida al Señor. Yo sé que ya los hermanos están cansados, pero yo voy a estar ahí, o cualquiera de los hermanos, acérquese, o una hermana, si usted es hembra, acérquese a una hermana y diga, yo quiero entregar mi vida al Señor, estoy inquieta, yo quiero asegurar
mi futuro eterno. Acérquesele a alguien. Padre, gracias en esta mañana. Su palabra ha sido predicada con claridad. Y nosotros hemos hecho lo que usted nos ha mandado. Predicar un evangelio diáfano, claro, para que se pueda entender. Obre, mi Dios, conforme a su propósito y a su voluntad. Y permita que si hay alguien ahí luchando en si sí o si no, usted le convenza y pueda acercarse y pueda recibir el regalo más grande y más valioso de toda la vida, que es la salvación. Y es gratuita, Señor. Usted sabe a quién usted le ha hablado en esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos predicado su palabra y lo hemos hecho con responsabilidad. Bendiga a la congregación y permita que nosotros no seamos esos cristianos de apariencia, sino que cuando alguien del mundo necesite saber algo acerca de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo y de la salvación, confiadamente puedan acercarse a nosotros y nosotros le podamos conducir a la verdad de la vida eterna. Gracias, Señor, y bendiga a su pueblo en el nombre de Jesús. Hay tiempo todavía. Hay tiempo.